El día de hoy estamos viendo el Dios fiel que preserva su promesa. Si a nosotros nos tocara escribir la genealogía del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, no tengo dudas de que hubiésemos elegido personajes destacables, de renombre, importantes. Y creo que más importante que eso, incluso si nos tocara a nosotros escribir la genealogía de Jesús, hubiésemos tenido el cuidado de elegir hombres y mujeres muy piadosos como ancestros de nuestro Señor, con familias intachables, con historias familiares hermosas, puras, sin pecado. Pero si somos cuidadosos al leer, por ejemplo, lo que escribió Mateo sobre la genealogía de nuestro incomparable Jesús, nos sorprendemos, porque así comienza el libro de Mateo. Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que ellos, Judá y Tamar, de ellos haya venido el Salvador? Asumo que leíste la historia. ¿Cómo es posible que Dios los haya escogido a ellos para preservar su promesa? ¿No te llama la atención? A mí mucho. Conocemos la historia y es algo que, como decía nuestro hermano Wildo, es algo extraño. A nosotros creo que nos hubiese gustado esconder este capítulo de las Escrituras. Es incómodo leerlo. Es difícil de pensarlo, de meditarlo. Es algo, creo, que nos gustaría más que esconder, que publicar, por lo pecaminosa que fue. ¿Cierto? Pero esto y su relato en nuestro texto de hoy, en Génesis 38, solo nos indica que las promesas de Dios descansan en su fidelidad y no sobre la fidelidad o perfección de hombres algunos. Un poco de contexto. Mientras José era vendido por sus hermanos y transportado a Egipto, a Moisés, que escribe este capítulo, le parece muy pertinente mencionar lo que pasa con otro miembro de su familia, con Judá, con el que se le ocurrió la brillante idea de lucrar con la venta de su hermano. Y es con el único que hace esto. No menciona a nadie más en la historia del 37 al 50. Es Judá. ¿Y por qué? Bueno, porque como hemos dicho, esta historia de José muestra en primer lugar cómo Dios preserva a su pueblo y salva a un pueblo por medio de José, a Israel. Pero también en este capítulo nos muestra de manera muy específica en el 38 cómo Dios preserva además de su pueblo su promesa hecha a Abraham. Y por eso es que Judá es tan importante en el relato, porque Judá es muy importante dentro de la historia de la redención. Es de quien Dios decide preservar la promesa que le hizo a Abraham de que de sus descendientes vendría el Mesías. ¿Recuerdas esa promesa? En su simiente, le dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Además, es esa misma simiente que hablaba Miguel en Génesis 3:15, la cual heriría a la serpiente, es decir, al diablo, en su cabeza la aplastaría, y todos sabemos que habla de Cristo.
Pablo a los Gálatas les dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas promesas y a su simiente, y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Creo que esa es la razón por la cual Moisés introduce el detalle de cómo se llevó a cabo esta preservación de la promesa de Dios, en la cual brilla la decadencia humana a través del pecado de Judá y Tamar, pero brilla aún más la elección y la fidelidad del Dios Todopoderoso que tenemos. La familia del pacto está profundamente corrompida, pero la promesa de Dios sigue avanzando. Y eso se debe solamente a aquel que hizo la promesa. La existencia de la tribu real de Judá no descansa sobre la dignidad de su patriarca. Y Moisés lo deja muy claro. En José Dios preserva una nación entera. En Judá preserva su promesa de que un Mesías vendría un día. Otra cosa que me encanta de este relato es pensar quizás que Moisés estaba mostrando cuán bajo cayó Judá para que luego podamos apreciar una obra de gracia hecha en él al mirar los capítulos 44 y 49. Y ver después, hermanos, que casi toda la historia de las Escrituras es en base a su descendencia. Por lo tanto, no está aquí al azar. No fue un antojo de Moisés escribir esto. Entonces vemos que hay un contraste muy claro en este relato. Judá fracasa, pero Dios no. Probablemente el pueblo de Israel debía concluir en ese momento que la continuidad del pacto de Dios, la promesa de Dios, depende de la fidelidad de Dios y no de la fidelidad o de la perfección de los patriarcas. Hermanos, yo tengo una pequeña idea para nosotros hoy y es esta. Iglesia, descansa en la fidelidad de Dios, porque sus promesas no dependen de cuán fiel tú eres. Como podemos ver en este texto, que podemos descansar en la fidelidad de Dios, bueno, veremos en primer lugar el deterioro y la corrupción de la familia del pacto, contrastada con la fidelidad de Dios al preservar este pacto. Vamos enfocados entonces a la corrupción de la familia. Si Dios hizo una promesa a Abraham, que siguió con Isaac y luego con Jacob, entonces, ¿qué viene ahora? ¿Quién de sus hijos sería el indicado para seguir con esta promesa? José, Benjamín, quienes legítimamente son los hijos de la esposa que realmente Jacob amaba, o de su primogénito. ¿Quién seguiría? La promesa hecha a Abraham siempre tuvo un cierto tipo de inconvenientes. Piensa por favor un poco. Desde Abraham ya hubo problemas en el sentido de que él tuvo su hijo muy viejo. Su esposa era muy avanzada en edad. Estaban ya como entregados a que probablemente no verían descendencia. Como todo perdido, parecía que la promesa de Dios no se iba a cumplir, y tuvo un hijo de una mujer que era anciana, Isaac. Y al pasar el tiempo, además, Dios pidió la vida de Isaac a Abraham, lo que pondría nuevamente en riesgo esta promesa de Dios. Pero era una prueba, como tú y yo lo sabemos. Isaac tenía como primogénito, ¿a quién? A Esaú. Además de ser de cierta forma su preferido, según lo que vemos en el relato, pero su madre amaba más a Jacob. Y juntos hicieron un plan. Vamos a engañar a tu padre y vamos a quitarle la primogenitura a tu hermano. Linda familia. A Jacob no le correspondía seguir con la lógica de la promesa por su primogenitura, pero como todos sabemos del relato bíblico, Dios escogió a Jacob
para seguir adelante con su promesa. Jacob ahora tiene 12 posibilidades. Posibles alternativas para que la promesa de Dios pueda preservarse. Pero su familia está en apuros. Es demasiado corrupta esta familia. ¿Debería seguir adelante Dios con su promesa o debería cortar su promesa? Considerando cómo era la familia, tú y yo podríamos decidir cortarlo. Pero Dios no es así. ¿Quién sería? ¿Cómo Dios preservaría su promesa si la familia estaba tan corrompida? Y es en este capítulo que Dios responde esta pregunta, y la respuesta soberana de Dios es en Judá y Tamar y en su hijo Fares. Es en quienes la promesa seguirá su curso hasta llegar a Cristo. ¡Wow! No sé, a mí me impresiona. ¿Cómo es esto posible? ¿No es impresionante? Estoy seguro, por los que le pregunté, por lo menos me dieron la respuesta. Pero si te hubieran hecho decidir a ti, ¿a cuál de los hijos de Jacob hubieses elegido tú para seguir la promesa de que un día un Mesías vendría? ¿A quién hubieses elegido? A José. El justo, el inocente, el que temía a Dios y gloria a Dios por hombres como él. Pero Dios, que es mucho más sabio que nosotros y mucho más fiel a su palabra que nosotros, decidió otra cosa. Decidió que era en Judá, con Tamar, al tener un hijo llamado Fares. Pero ¿quién es Judá? ¿Y qué hizo para merecer este gran honor? Bueno, el capítulo 38 muestra sus credenciales. Y eso da eco de lo que creemos como iglesia, que cualquier cosa que tenemos es solo por gracia. Lo que somos es un acto soberano de la gracia de Dios para que nadie se gloríe. Pero Judá era un desastre. Su situación familiar también lo era. ¿Cómo es posible que Dios haya determinado que es por medio de él y de sus actos que la promesa de Dios se preservaría? Hermanos, ¿no te parece impresionante eso? Y es así como comienza el relato. Judá separándose de su familia y fue donde un amigo. Voy a llamar a este amigo entre comillas, el amigo Ira. Además, en este separarse de su familia, toma una mujer extranjera, hija de un cananeo, y tiene hijos con ella, Onán y Sera. Este amigo lo acompaña en el relato a través de toda su decadencia. Si tú te fijas, en cada paso está su amigo. Llegando a su clímax, cuando Judá le propone a una prostituta que era su nuera tener intimidad con él. Y el amigo no se manifiesta ante dicha situación. Y luego el amigo es quien sigue cooperando en el pecado cometido para encubrirlo y llevarle a esta supuesta mujer la paga por su trabajo. ¿Qué amigo? No consideres buenos amigos aquellos que no te dicen lo que estás haciendo, que es pecado. No consideres a amigos aquellos que te cooperan para decaer espiritualmente. Amigo, ¿sabes que no voy a ir a la iglesia los domingos? Porque ahora la ocupo para estar en familia. Y el buen amigo te dice, sí, yo estoy pensando hacer lo mismo. Judá tomó por esposa a una hija de un cananeo. Una cananea de un pueblo que no tenía conocimiento ni temor de Dios.
¿Tú recuerdas a Abraham cuando él buscó esposa para su hijo Isaac? Y tiene mucho cuidado en esto. Y le hace jurar a su siervo lo siguiente: júrame, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre quienes habito. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es solo una unión sentimental, sino que es una unión que implica compartir la fe y el Dios que tenemos. Pongamos atención a lo que se está enseñando en la escuela para padres. No pienses que tus hijos pueden llegar y unirse a cualquier persona sin tener consecuencias alguna. Entonces Judá se aleja de su familia, se desenvuelve en un entorno ajeno a las cosas del Señor, tiene amigos no piadosos, toma por mujer a una cananea. Eso habría impactado al pueblo de Israel, no tengo duda alguna. Era una tierra, la de Canaán, marcada por la corrupción. ¿Y tienen hijos? Y luego Judá busca esposa para sus hijos. Y ahora ocurre lo impactante para mí del relato. O sea, una de las cosas impactantes. El primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Le quitó la vida. Wow. El primer esposo de Tamar, Dios le quitó la vida porque dice el texto, era malvado ante los ojos del Señor. No dice qué maldades era la que hacía, solo sabemos que Dios lo vio, consideró su maldad y le quitó la vida. Luego su hermano, también Dios le quitó la vida porque dice el texto, hacía lo malo ante los ojos del Señor. Y a mí esto me da mucho temor. Dios decidió quitarle la vida a quienes hacían lo malo ante sus ojos. Yo no sé lo que hacían, pero sí sé lo que esto debe causarnos a nosotros. Mucho temor, y no hay duda de que nuestras vidas están en sus manos y que Él es misericordioso, pero no podemos estar quietos al ver el pecado en nuestras vidas. Solamente voy a decir eso. No voy a decir que Él nos va a quitar la vida, pero Él puede hacerlo. Esto debería llevarnos a considerar con mucho cuidado nuestro pecado y apartarnos de él. El relato sigue, su mujer fallece y él y su amigo Hira caminan juntos a Timnat. Y lo supo su nuera Tamar. Y de inmediato fue a su encuentro porque ella estaba a la espera de algo que Judá mismo le había prometido, que es, cuando mi hijo menor tenga la edad suficiente, yo te lo voy a dar para que te cases con él. Mientras tanto, ve a la casa de tu padre y espera el tiempo correcto. Y ella hizo eso. Pero él no cumplió su parte del trato. Entonces ella supo que él andaba por esos lugares. Y sucede lo más fuerte en términos de pecado del capítulo. Judá se acuesta con ella. Ella queda embarazada de quien fuese su suegro, mientras ella se hacía pasar por una prostituta. Cuando Judá ve a Tamar, su nuera, vestida como tal, sentada a las puertas de la ciudad con su rostro cubierto, dice, quiero estar contigo. Y ella automáticamente le responde de manera pecaminosa y le dice, ¿qué me darás? No le dijo, yo soy tu nuera, mira. Ella responde, tapada, ¿qué me darás? Ella no le dijo, insisto, yo soy tu nuera, ahora viuda, corresponde que me des a tu hijo, hazlo. Y él responde y le dice, te voy a dar un cabrito si tú accedes a estar conmigo. Ella le dijo,
pero ¿qué prenda me darás por mientras que me envías el cabrito? Y él, cegado probablemente por el pecado y por el deseo de querer estar con una mujer, le dice, ¿qué tengo para darte? Y ella escoge 3 cosas, escucha, es muy interesante, que indicarían una prueba inequívoca de quién era el dueño de esas cosas. El sello, el cordón y el báculo que aparecen en el relato, era como si hoy dejáramos nuestra billetera con todos nuestros documentos y alguien lo abriera y diga, aquí está la licencia, el carnet, la tarjeta de crédito, la de débito. Sé de quién son estos documentos. El tema es que ella lo planeó. Yo me acuesto con él, quedo embarazada y cuando sepa y quieran matarme por hacer esto, por haber fornicado, le diré que fue él que me embarazó. Estos elementos que yo le presentaré entonces serán la prueba de ADN de que mi bebé es suyo. No me gustaría estar diciendo estas cosas desde acá. Pero esta es una realidad. Esto es así. Y es lo que el pecado podría llegar a causar y ha causado en muchas vidas. Así que no nos sorprendamos. Cuando mandaron a matarla, a quemarla, porque estaba embarazada, ella astutamente dijo, muéstrenle a mi suegro estas cosas, porque del dueño de estas cosas yo estoy embarazada. Judá vio estas cosas y las reconoció y dijo, es más justa que yo. Yo no cumplí con darle a mi hijo. Y el texto menciona algo muy potente y dice, y nunca más estuvo con ella. Este podría ser el cambio que Judá tuvo en lo que sigue de la historia, al ser confrontado con su pecado y luego, en el relato de Génesis, Judá es otro. No es el mismo sinvergüenza. Por último, algo que llama la atención es la severidad que tenemos con el pecado de otros. Cuando Judá se enteró que ella había fornicado, dijo, sáquenla, quémenla. Es muy común para nosotros ser severos con los demás y muy permisivos para con nosotros mismos. Mi punto es el siguiente, hermanos, no hay duda, la familia del pacto, sobre todo Judá, era un caso perdido. Pero la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del hombre. Aquí tomo agua. Me encanta esto, porque nos pone en nuestro lugar. Esto no quiere decir que nosotros no debemos esforzarnos en obedecer, en ser fieles, en abandonar el pecado y todo lo que el Señor nos pide. Pero podemos descansar en su fidelidad, porque sus promesas no dependen de nuestra fidelidad o de nuestra perfección. Él se abre paso ante las adversidades para llevar a cabo sus propósitos. Es como si Él dijera en estos últimos versos del capítulo 38, del 27 en adelante, donde se narra el episodio donde nacen esos hijos de Judá y Tamar. Es como si dijera el Señor, yo les dije, de la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra, y así será. Pero, ¿y la historia esta? Vaya conmigo a Ruth, por favor. Capítulo 4. Ruth está situado antes de
El primer libro de Samuel. ¿Y de qué habla Samuel? Del rey David. El libro de Ruth es una hermosa introducción para que todos sepan de dónde viene el rey David, que será el protagonista de ahí en adelante. Pero fíjate lo que dice el capítulo 4, en el verso 17 en adelante. En el libro de Ruth, insisto, se le hace una especie de introducción a la aparición de David. Porque Jesús es el hijo de David. ¿Te acuerdas? Verso 17. ¿Lo tiene? Y le dieron nombre las vecinas, luego de que Boaz y Ruth hayan concebido un bebé. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones ¿de quién? De Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed a Isaí, e Isaí engendró a David. De Fares nos saltamos a David. De David nos saltamos al Señor. Volviendo a nuestra situación, Dios usó esta situación pecaminosa, casi perdida a nuestros ojos, para obrar con gracia y misericordia, para recordarle a todos, tanto a su público principal como a nosotros, que sus asuntos para con los hombres están amparados en Él. Y que su fidelidad a sus promesas no dependen de nuestra perfección. Él determinó que de los hijos que fueron concebidos de esta relación pecaminosa, su promesa fuese llevada a cabo. Es en Fares que la promesa seguiría. ¿Quién como el Señor que puede hacer estas cosas? Yo sé que en este momento tu justicia te incomoda oír esto. Tu justicia que por lo demás es como un trapo de inmundicia. Matthew Henry dice, algunos observan que los 4 hijos mayores de Judá cayeron en pecados muy viles. Rubén y Judá en incesto, Leví y Simeón en asesinato. Sin embargo, fueron los patriarcas. De Leví vinieron los sacerdotes y de Judá los reyes de Israel y el Mesías. Estos hombres son monumentos de la misericordia de Dios. ¿Puedes creer que años más tarde de este episodio se dijo esto de Judá? Escucha, sí, de este Judá, del que acabamos de relatar, de leer. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como cachorro de león, que se ha nutrido de la presa, se agacha como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. La fidelidad de Dios que vemos en Judá se ve con toda plenitud en Cristo Jesús, en el verdadero Rey que merece la obediencia de los pueblos. Y en Cristo la fidelidad de Dios se manifestó. Pasaron miles de años y esa simiente apareció. ¿Y qué creen? A través de los años, de las eras, de las distintas familias, Dios fue preservando el camino por medio de las descendencias para que su palabra fiel se cumpliera.
para que el Mesías apareciera, para que la raíz de David brotara, para que el león de la tribu de Judá rugiera, dando salvación y vida eterna a todos los que creen. Y esos que creen en Él no nacieron, dice las Escrituras, de voluntad humana, sino de Dios. Así son los que creen en Él. Hermano mío, mira la fidelidad de Dios en la eternidad pasada, cuando Él puso sus ojos en ti. También Él preparó el camino para que lo conocieras, no lo dudes. No tienes idea el camino que tus ancestros recorrieron para que tú hoy estuvieses aquí. No tienes idea. Yo no tengo idea. No tengo idea. Yo no puedo imaginar cuántas veces estuvo en peligro nuestra existencia. No sabemos hasta qué punto de deterioro pudieron llegar nuestras familias en el pasado o siguen estando en deterioro el día de hoy. O cuán infieles hayan sido o llegado a ser nuestros antepasados. Pero yo sé que la fidelidad de Dios se iba a abrir paso ante la adversidad y que si nos había escogido antes de la fundación del mundo, nada, pero nada iba a detener eso. Quiero compartir algo que me impactó de esto, una conclusión. Es la conexión muy sencilla que hago con el Evangelio. Y es en base a esta verdad. Cristo, al ver esta historia, al ver la genealogía, Cristo no tuvo inconvenientes para identificarse con pecadores. A Él no le dio vergüenza que apareciera que sus antepasados eran Judá y Tamar. A Él no le avergonzó que en su descendencia apareciera Rahab, la ramera. Tanta es su gracia y su misericordia que decide identificarse con una familia que es totalmente disfuncional, la familia del pacto, y que además permitió que sus antepasados fuesen hombres macabros, tramposos, engañadores, sin afecto, entregados a sus pasiones, adúlteros, y se identificó con ellos sin problema. Amigo de pecadores le han llamado. Él no los sacó de su genealogía, no escondió las historias de sus antepasados. Él se identifica con ellos sin vergüenza. Y eso hace algo de eco, algo que tú y yo sabemos. Que Él no ha venido por justos, sino por pecadores. Pablo en el Nuevo Testamento dijo: lo vil, lo despreciado del mundo, escogió Dios. Y eso somos. Dios ha decidido identificarse con esos, es decir, con nosotros, con los más sucios pecadores, para que ellos, el mundo, pueda ver su poderío, para que todos puedan ver de lo que Él es capaz de hacer con personas como tú y como yo, para que la gloria se la lleve Él y no nosotros. En este relato, Judá tiene mucho que ver con nosotros. Aquí habemos muchos Judá y Tamar.
Porque pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios ha escogido a lo vil, a lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No pude dejar de sorprenderme del Señor, de su capacidad, del incomparable Jesús, de que no se sienta avergonzado de identificarse ni con Judá, ni con Tamar, ni con Fares, ni con Rahab, ni con David, que también tuvo en su vida etapas vergonzosas. Lo que más me asombra es cómo no se avergüenza de identificarse conmigo y contigo. Estoy seguro que yo me avergonzaría si en mi genealogía o en mi familia existiera alguna persona abiertamente inmoral o públicamente considerada un peligro para la sociedad. No tengo duda que yo me avergonzaría. O que en mi familia hubiesen incestos, o que alguien fuera prostituta. Sí, yo me avergonzaría. Pero Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, y Dios no se avergüenza de que seamos parte de su familia, ni que nos sentemos a su mesa donde solo se sientan los hijos del Rey. Él no se avergüenza de habernos rescatado de nuestros más horrendos pecados, de que fuéramos sus enemigos y que ahora seamos sus hermanos. Él no se avergüenza de decir: es mi hermano, es mi hermano, es mi madre, son mi familia. Los amo y los amaré por siempre. Hermanos, descansen en su fidelidad, en la de Dios. Sé que estamos en una situación nebulosa en nuestro futuro como iglesia. Sé que nos tenemos que ir de aquí. Y sé que para muchos de nosotros puede ser triste, puede ser difícil. Sé que muchos han llorado. Sé que muchos van a llorar. Sé que estás pensando: ¿a dónde iremos? ¿Cómo lo haremos? Sé que piensan que el pastor tome buenas decisiones y está todo bien. Está todo perfecto. Que los hermanos que están con él sean sabios y todas esas cosas. Está perfecto y sigamos orando de esa manera. Pero recuerda, hay una promesa que descansa en su fidelidad y es la siguiente: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no depende de nuestra destreza o perfección, cualidades o gracias. Depende de su fidelidad. Él lo dijo y lo hará. Nosotros debemos descansar. Descansa en su fidelidad, iglesia. Descansa. Yo no sabía sinceramente por qué el Señor me había cargado tanto el corazón con esta historia de José. No lo sabía. En mi mente yo concluía: es una serie hermosa, tiene muchas enseñanzas. Pensaba que era buena para los hermanos, en esto de la reconciliación y todo eso, y las conexiones naturales que tiene esta historia con el Evangelio. Y decía: será una linda serie para la iglesia. Pero hoy entiendo otra cosa. Una cosa muy distinta a esa. El Señor preparándonos para este paso que daremos. De incertidumbre, de vagar, de no tener certezas. Pero veo un Señor preparando un camino, preservando su promesa, haciendo un llamado a la asamblea para que confíen en su fidelidad. Confía en su soberanía. Él guarda a su pueblo, así lo ha hecho y así lo hará.
porque sus cuidados, su guía, su provisión para este tiempo descansan en su fidelidad, no en nuestra destreza. Bendito Génesis 38 para esta iglesia en este tiempo. Amigo, no pienses que tu pecado es mucho como para que Dios no ponga sus ojos en ti. Pensarás, simplemente me desechará. ¿Será que mi pasado me condena y no soy apto para ser un instrumento de Dios? Judá, un hombre lleno de pecado, experimentó sin dudas las consecuencias de este. Pero Dios obró de manera sin igual. Le concedió el privilegio de ser un instrumento por el cual Cristo, años más tarde, viniera al mundo para bendecir a las naciones. ¡Wow! Pero arrepiéntete de tus pecados. Debes reconocer, tal Judá, ella es más justa que yo. Y nunca más se acostó con ella. La vida de Judá cambia radicalmente desde este episodio y lo veremos más adelante. Hermano, descansa en su fidelidad. Él comenzó una obra en nosotros y Él la va a terminar. ¿Qué te parece? A pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra inclinación al pecado, si somos suyos, no tengamos dudas de que Él va a perfeccionar su obra en nosotros porque Él lo prometió. Vuelvo, insisto, este no es un permiso para pecar. Esto, si tú piensas de esa manera, no has entendido nada. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Que Dios sea fiel a pesar de nuestra infidelidad no significa que el pecado no tiene consecuencias. El pecado tiene serias consecuencias, pero Él está por sobre todo eso. ¿Puede Dios seguir cumpliendo sus promesas a través de personas defectuosas como nosotros? Moisés responde, sí, porque la historia de la redención descansa en la fidelidad de Dios, no en la perfección de sus instrumentos. El Señor bendiga esta palabra, oremos.